Muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio especial de La Lengua de Orfeo, el podcast donde las leyendas, misterios y terrores más extraños del mundo se sientan cómodamente a la mesa para que podamos destriparlos a gusto. Hoy nos vamos a poner interestelares porque vamos a inaugurar una nueva sección que llamaremos Encuentros cercanos de un tercer tipo. Y vamos a hablar de un caso que marcó un antes y un después en la historia moderna de los encuentros cercanos. No es solo un relato de luces en el cielo o de platillos voladores. No. Hoy traemos la historia de una pareja común y corriente que de repente terminó convertida en la referencia obligada cuando hablamos de abducciones extraterrestres. Betty y Barney Hill. Si alguna vez han escuchado la frase "perdimos varias horas y no sabemos dónde estuvimos", prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el primer caso ampliamente documentado y mediatizado de secuestro alienígena en el mundo. Testimonios, hipnosis, dibujos de mapas estelares y, cómo no, un montón de debates sobre si fue un contacto del tercer tipo o una confusión muy terrenal con un toque de paranoia de la época. Pero no voy a surcar este viaje espacial en solitario, no. Hoy me acompañan dos copilotos que harían palidecer de envidia al mismísimo Capitán Kirk. Primero, un viejo conocido de esta nave, Kenny Red Zombie, fanático y redento de los monstruos, artista plástico, tatuador profesional y coleccionista de datos raros de la cultura pop que siempre hacen que el episodio se ponga bueno. ¿Cómo estás, Kenny? Muy bien, amigo, muchas gracias. Emocionado y temeroso. Perfecto, pues de eso se trata. Y por supuesto, el hombre que ya se ganó el corazón de la audiencia en nuestro episodio especial de Aliens, que, dato curioso, debo contarles, sigue siendo el más escuchado de La Lengua de Orfeo, apasionado del fenómeno ovni, cazador de misterios intergalácticos y una Wikipedia viviente de avistamientos. El buen Kes, ¿cómo estás, Kes? Bien, muchas gracias, Pelón. Perfecto. Así que ajusten sus cinturones, apaguen sus celulares y no se preocupen por la gravedad, porque en este viaje la única fuerza que nos va a traer es la curiosidad. Comenzamos con un episodio especial de La Lengua de Orfeo, encuentros cercanos de un tercer tipo, y en esta ocasión, la abducción de los Hill. Vamos a darle. Kes, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí una noche más de viernes con estos episodios especiales de aliens, de navecitas espaciales y todo eso que te encanta respecto del tema. Como lo mencionaba en la presentación, ya lo sabes tú, tu capítulo en este momento es el más escuchado de los casi 40 o más de 40 que ya llevamos en el programa. Y pues vaya, ¿cómo te sientes? Honrado, yo diría. Es un honor para mí que el capítulo sea tan escuchado. Me da gusto. Y qué bueno que le está yendo bien al podcast, eso es lo principal. Sí, así es. La verdad es que ya vamos superando más de 1500 reproducciones en general en el programa. Y fíjate que ya decir que el tuyo es el más escuchado, pues es algo creo que bastante chido, no solo para ti, sino para todos los que participamos. Aquí creo que también comparte conmigo la opinión del buen Kenny. Sí, está chido que cada vez los escuchan más. Pese al corto tiempo que tiene el podcast al aire, la verdad es que es emocionante y está chido. Muchas gracias. Y pese a nuestros ligeritos problemas de producción, que a veces se nos cuelan sonidos de tormenta, se nos cuelan sonidos de perros, se nos cuelan con sonidos de motocicletas, del viento, pero vaya, se hace austero. Ya ves que está de moda la austeridad. Exacto. Pero con un chingo de cariño. Con mucho amor. Pues, ¿qué es? Vamos a darle, vamos a que nos platiques, porque digo, al final, el día de hoy, la noche de este viernes, el programa es tuyo. Nosotros nada más te venimos a acompañar para que nos platiques acerca de un caso muy famoso, y si no, el más famoso, uno de los que dieron origen, o de los primeros que hicieron eco a nivel mediático relacionado con el fenómeno ovni. Sí, y yo te diría que, entre comillas, este es el caso que define a los grises.
Y esta es la razón por la que quise primero empezar con porque para mí es de esos encuentros que son, o sea, si bien es difícil refutarlos, también es muy difícil comprobarlos. Es decir, tienen tantos elementos, tantas cosas en conjunto que son difíciles de que o sea, sé que los incrédulos siempre van a decir que nunca pasó, pero para nosotros, o al menos en mi caso, que soy apasionado del tema, que creo que existe, que yo he visto cosas, definitivamente estos de los que vuelan la cabeza por la cantidad de cosas que están involucradas y tantos factores tan pequeños que involucran al caso, ¿no? No, pues ya creo que estamos bastante emocionados y ansiosos, diría un tristemente célebre grupo, porque por favor no. Por favor no. Porque comiences a platicarnos acerca de este caso. ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué nos puedes contar para iniciar respecto del mismo? Ok, primero que nada, ¿quién es Betty y Barney Hill? Bueno, ellos son eran, porque Barney ya falleció. Entonces, ellos eran un matrimonio interracial en los 60s. O sea, okay. Bien complicado el tema, ¿no? Sí. Si hoy es complicado todo este tema, en ese momento no era impensable. Era impensable. Betty era una trabajadora social y Barney era un empleado postal. Después de que él estuviera involucrado en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Tema importante es que él era parte de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. O sea, una persona importante dentro del activismo, ¿no? Del activismo social, exacto. Dato curioso, hoy en día su nieta Angela Hill pelea en la UFC. Es peleadora de la UFC. Chido. Y chido. Nada mal, Nada mal. Chido. Me eché unas par de peleas y bien, yo diría que muy bien. ¿No le aguantas 2 minutos? No, yo no. No le aguantas un putazo. 2 minutos, un golpe, güey. Y adiós. Adiós. Sí, no, yo creo que una patada sí te rompe. Sí, adiós. Llevando a conocer a Chabelo. Sí, bueno, esta parte es curiosa porque obviamente el tema es ¿qué tienen que ver ellos en un encuentro de cuarto tipo? Teniendo todo esto a cuestas. Es decir, son una pareja interracial, la época, él siendo activista, o sea, tienen una cantidad de elementos. Aparte, él estuvo dentro del tema de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eran tantos elementos juntos que dices, bueno, ¿y estos qué le iban a ganar a un tema como una abducción, ¿no? Lo que siempre se habla, ¿no? En casos de críptidos y temas de este tipo, que hay veces que las personas que platican tienen más que perder que ganar, ¿no? Y sobre todo por la época. Por la época y por el sector social al que pertenecían. Exacto. Como lo acaba de mencionar el buen que es, a ver, ¿qué ganaría? Y tiene razón, creo que perdería más, arriesgaría más, perteneciendo a cierto sector de la sociedad en la época, llamando la atención o generando la discusión. Creo que incluso dados los estigmas de la época, su credibilidad estaría por los suelos. Uh-huh. Sí, o sea, que no hay ninguna razón positiva como para decir que, no sé, Barney haya dicho que que fue abducido como para que le tomaran en cuenta el tema de su activismo. O sea, impensable, al menos para mí impensable. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuáles son los hechos? El 19 de septiembre de 1961, otro tema importante estamos hablando de un caso que pasó hace
más de 40 años. O sea, son 60 años ya. 64 años. Desde que pasó. O sea, hay que tomar su justa medida de eso porque pasó en los 60s. O sea, estamos hablando de una época en la que... O sea, había gente que ni siquiera tenía acceso. O sea, lo único que había era tema de radio. ¿Sabes? Sí. O sea, ni siquiera televisión o sea, a ese punto. Que si bien probablemente sí ya la había, el acceso a la misma no era masivo como lo es hoy. Exactamente, punto importante. Sí, no había smartphones. Para empezar... había teléfono. Había, y ya. Sí, de casa. De casa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa el 19 de septiembre de 1961? Ellos fueron de vacaciones a las cataratas del Niágara y por ahí andaban dando vueltas por Canadá, y ellos venían de regreso hacia su casa en Portsmouth. Ellos pues obviamente estaban tomando unas vacaciones, o sea, nada relevante, no iban a hacer temas de fui a una convención de tal y no, simplemente tipo de es ni hacer activismo ni nada. Es Semana Santa, vamos a Tolantongo. Ajá. Exacto. Llevaban, punto importante, a su perrita Delcy, que era una perrita hermosa, por cierto. Ahí lo vamos a poner dentro de las imágenes, ya luego platicaremos de eso. Me parece. Y ¿qué pasa? Que más o menos como a las 10 y algo ven el primer avistamiento, que significa que empiezan a ver una luz brillante que los va a acompañar. Digamos que, pues si bien los acompaña como la luna te acompaña a ti, o sea, lo ves cuando muy vas a lo lejos, pero pues sientes como que te va acompañando todo el camino. Ajá. Así. Ellos pensaron que era Júpiter en ese momento. Bueno, también hay que hablar de la zona en donde pasó, pues es una zona boscosa. O sea, y aparte en ese tiempo pues no había la luz de las ciudades como en este momento, o sea, nada que ver, ¿no? Sí. Hay que ponerlo en contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que Barney en algún punto le dice a Betty, esta luz nos está siguiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se ponen en un área de descanso en donde él piensa que es algún avión o cualquier cosa relacionada con la Fuerza Aérea. Obviamente una persona que estuvo en la guerra. Claro. Entonces detienen el carro para observar lo que está pasando y entonces con los binoculares es cuando se dan cuenta de que esto pues no era un avión, sino que era un objeto discoidal con ventanillas. Y entonces es ahí donde empieza con el primer dibujo que tienen los Hill, que es, pues eso literal es un platillo con varias ventanitas. Eso es lo primero que va pasando, ¿no? Como la imagen típica de los platillos voladores de los 60s justamente, ¿no? Que eran 60s y 70s. Te diría que un poquito más, porque no es como tal un platillo, sino más bien es como un hot cake con ventanas. Okay. O sea, no termina en fino, sino que tiene como este corte. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que después, pues, se les coloca enfrente. Y entonces es cuando ya la cosa se pone tensa y ahora sí las cosas se van. Ahí es donde empieza la complicación. ¿Por qué? Pues porque obviamente la perra se empieza a poner nerviosa, entonces descienden y ya les tapan la trayectoria. Y entonces Barney se detiene en un claro y empieza a observar con más detalle con los binoculares, porque una cosa es que tú te bajes a observar un objeto que está a 200, 300 metros de ti, y otra cosa es que ya lo veas como más cercano. 25, 30 metros de diámetro el objeto. Y entonces, pues, parte importante, Barney empieza a ver figuras humanoides en las ventanillas. O sea, alcanzó a ver ya los seres a la distancia que tenía. Exacto, y todavía se pone peor, porque son de 8 a 11 figuras humanoides. Ya empieza a ver detalles.
como que pues está viendo a todos los seres ahí y de repente varios se mueven de donde están las ventanillas y uno permanece estoico ahí delante de él, y es cuando empieza todo este tema de la transferencia de pensamiento, no telepatía, transferencia de pensamiento, así le llamó Barney a ese punto, a decir, a mí me estaba transfiriendo los pensamientos. ¿Vale? Como si a través de él se intentaran comunicar. Más bien, ellos se estaban comunicando a través de telepatía, pero telepatía no era ni siquiera un término común en esa época. Que se conociera. Ah, ya. Exactamente. Ya. Por eso digo que tiene elementos como bien específicos que dices, pues es que sí se nota que era de lo primerito que pasó. Entonces, él se da cuenta de que esta figura es el líder. Sí, pues es el que no se mueve. Se queda ahí y entonces a través de este pensamiento le dice, quédate ahí y sígueme mirando. Okay. Ahorita hablamos del tema de la hipnosis, de cuando llegaron al tema de la hipnosis, pero hasta aquí lo voy a dejar en este momento. Le dice, mantente aquí conmigo, sígueme mirando. Ok, para ir haciendo esta como recapitulación que hacemos siempre en el programa, de esa manera es como se puede marcar el inicio de esta experiencia, de este caso, con una pareja que tomó vacaciones y en el transcurso de estas vacaciones, haciendo pues su paseo, se dan cuenta de la existencia de un objeto que no debería estar ahí, o que al menos no debería estar comportándose o siguiéndolos de la manera en la cual sucedió, hasta el grado en el que ya de manera física pueden percibir la forma correcta o la forma real de esta nave, si no sé si es el término correcto, de este objeto, en cuyo interior se encontraban pues ya los tripulantes extraños. Y que en esa época también los únicos objetos voladores que podían mantenerse estáticos eran los helicópteros. Ah, dato importante. Los aviones no se podían mantener estáticos en el aire. Y para poder identificar un helicóptero era el ruido, y tienen una forma muy específica los helicópteros, entonces. Para empezar tiene una hélice encima. Uh-huh. Para empezar. Muy bien. ¿Qué pasa después? Que Barney siente un terror inmediato y entonces le grita a Betty, hey, nos van a capturar, vámonos de aquí. Regresa corriendo al auto y hasta aquí es donde se corta el cassette, la cinta, y el corte B de la cinta es, ya están en el auto de nuevo conduciendo hacia su casa. O sea, hay un espacio de hechos o de cosas que sucedieron entre el momento en el que Barney toma la decisión de decir, fierro, vámonos de aquí, hasta que llegan están en el auto sin que de momento se sepa qué fue lo que sucedió. Propiamente una laguna mental, ¿no? Y como, aquí pasó algo y no supe qué. Sí, porque aparte estamos hablando de que eran como las 11 de la noche y ellos llegaron a las 5 de la mañana a su casa. Hay 6 horas perdidas ahí de... Yo hice el traslado de su casa en el Google Maps, en donde se supone que pasó la abducción. Es imposible que hayan tardado 4 horas en llegar. No hay forma. Ah, caray, o sea, aparecieron con todo y el vehículo en su casa. Exacto. No. O sea, aparecieron en la carretera manejando. Sí, un tema de que de repente ven unos zumbidos ahí metálicos y se sentían como medio somnolientos y bla, bla, bla. Pero entonces ellos siguen conduciendo hacia su casa como en esta como parte trance, de, ¿no? Como en esta parte de yo te dije que nos regresáramos, agarramos el carro y nos fuimos. Sí, nada más que entre que él dijo vámonos y ya estaban en el auto, pasaron 3 horas. Ah, ok. A eso me refiero. Ok, entonces llegan a su casa y obviamente pues hay un tiempo perdido. Solo hay un dato que es
hubiera sido súper importante, increíblemente. El detalle hubiera sido lo más importante del caso. Ellos llevaban unos relojes. Se sabe que los relojes se detuvieron porque está documentado. ¿Cuál es el problema? Que no documentaron la hora a la que se detuvo. Oh, ok. Entonces, si tú buscas en todos los lugares en la hora en la que se detuvo el reloj, pues no está observable. Hubiera estado increíble saber a qué hora exactamente se detuvo el reloj. Ahora, tal vez por eso saben el tema de las horas tan específicas, porque los relojes sí se documentó, pero no está en ningún lugar. Ese es un problema. Este es un hecho que se repite bastante en estos fenómenos, ¿no? Que es el tema de los relojes que Sí. de repente se detienen. Y la pérdida de tiempo. Y la pérdida de tiempo. Que sí, que dicen, es que yo venía en la esquina de mi casa, ya no supe qué pasó, amaneció y estaba fuera de mi casa y pasaron 5 horas y me moví media cuadra, ¿no? O me moví, no sé, 10 kilómetros y no supe cómo... No se supo cómo. ¿Cómo pasó? Como cuando uno se pone bien borracho y agarra irresponsablemente el volante y después dice, ¿cómo llegué a mi casa? Uh-huh. Hasta sin que agarres el volante. Sí. Yo estaba bailando payaso de rodeo Y de repente ya estoy en mi cama. ¿Qué pasó? O peor aún, en la cama de no sabes quién. Este señor, ¿por qué me está abrazando? Trae el rímel muy corrido. ¿Qué está pasando aquí? Muy bien, pues obviamente dentro de estos detalles, pues ellos obviamente vieron que se estaban alejando del punto, se estaban alejando de los seres de la nave, la vieron partirse y todo, pero ellos estaban ya huyendo. Llegan a su casa y son estos puntos específicos. Primer cosa, el vestido de Betty está rasgado y tiene unas manchas rosadas que posteriormente fueron analizadas. Era una especie, pues sí, era material biológico, pero pues quién sabe qué era. Ah, caray. Ya está. Después los zapatos de Barney están desgastados en las puntas. Como si hubiera estado de puntas, caminando de puntas o arrastrado. Arrastrado sería lo más lógico. Después Barney indica, los binoculares tienen la correa rota. Tú dirás, bueno, ya sé que tiene que ver, ¿no? Ahorita lo platicamos. Están los relojes detenidos. Y tienen el auto, que por cierto era un Bel Air. O sea, gran auto, bonito. Un buen una Bel Air. chulada. Viajero. Hermoso. Tenía unas marcas circulares metálicas en el maletero. O sea, unos círculos. Unos círculos en el maletero. Todo esto es en el momento de cuando regresan, ellos se dan cuenta de estos factores, estos hechos. Aquí no hay es que puede ser sí, puede ser no. No, porque todos estos están documentados y ese es el punto a continuación, ¿no? Un montón de elementos bastante extraños que se relacionan con todo el incidente. Así es. ¿Qué pasa después de que ellos llegan a casa? Lo primero que hace es Betty llama a su hermana para platicarle lo ocurrido. Le cuenta que pues acaban de tener esta situación y bueno, la hermana Janet Miller, ella ya había tenido un avistamiento. O sea, ya había visto algo en el cielo inexplicable. Entonces ella le dijo, también te acaba de pasar a ti, bla, 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 ¿no? Pues estamos hablando que ya había habido un caso del primer tipo, que es avistamiento. Y con Betty, con Barney se fue al cuarto tipo. Ya se fue al cuarto. Y además quedó en familia. Y aparte quedó Sí. Eso está curioso. Curiosón. Luego, la hermana le recomienda contactar al Peace Air Force Base, o sea, hablar con la Fuerza Aérea. Ok. Se realiza un reporte, o sea, estoy hablando de al día siguiente,
No estoy, o bueno, el mismo día, porque ya era en la madrugada, entonces el mismo día. Digamos que en el transcurso de la mañana, mediodía. Exacto. Se realiza un reporte ante la National Investigations Committee on Earlier Phenomena, o sea, una parte del gobierno. Y entonces es cuando entra el señor Walter Webb, que es un astrónomo del NICAP en Boston. Quien hace la primera entrevista a los Hills, pero esto pasa hasta el 21 de octubre de 1961, o sea, un mes después. Ok, bien. Ajá. Ahora, ¿por qué Betty llamó a la Fuerza Aérea? Pues porque obviamente su punto fue oye, y a mí no me hace daño, no me pasa nada, porque pues acabo de tener pues acaba de pasar esto y entonces no quiero que físicamente o en mi salud repercuta. Sí, Entonces, sí, por supuesto, un temor legítimo. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las primeras investigaciones? Pues entre 1961 y 1963 pues pasan varias cosas, incluido el NICAP, que era el que estábamos hablando ahorita, que es con Walter Webb, que es hace una entrevista de 6 horas más o menos a los Hill, en donde ellos relatan toda la historia y pues como investigador él menciona y en su reporte es pues si no pasó, ellos piensan que sí pasó. O sea, ellos su credibilidad de que ellos piensan que pasó no está en duda. O sea, ellos sí piensan que pasó. Sí, o sea, como decir, no tenemos la certeza de que haya sucedido, pero de lo que sí podemos estar seguros es que ellos creen en lo que sucedió. Exacto. Además, por esa época estaba el tema ya con los rusos, ¿no? Ya había ahí ciertos temas de controversia con... De entrada, si no el inicio, ya la primera parte de la carrera espacial. En los años 60. Claro. Me imagino que por eso hicieron la llamada como para dar aviso a esto. Así es. Como para poner en advertencia al gobierno por esta paranoia que ya tienen o que ya tenían más bien del tema con los rusos, ¿no? Así es. Sí. Ahora, ¿qué pasa después? También forma parte del proyecto del Blue Book, que el Blue Book es esta parte en donde el gobierno de Estados Unidos tuvo gente investigando todo el fenómeno OVNI durante los años 50, 60, 70, hasta que cerraron entre comillas, Ajá, sí. el apoyo económico a este tipo de... Eso está bien, bien interesante, bien curioso, ¿no? Cómo en determinadas décadas la investigación o el seguimiento de este tipo de casos sí era llevado a cabo de forma entera, completa, seria por los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, y como lo mencionas, de los 70s, mitad de los 70s en adelante, no es que se cancele, pero se va para abajo. Digo o aparentemente. Aparentemente, sí. Aparentemente, porque ya hoy sabemos por todos los documentos desclasificados que nunca dejaron de invertirle dinero a esto. Uh-huh. O sea, se sabe. Para empezar, siempre dijeron que el Área 51 no existía, existió. Dijeron que el S4 no existía, existió. La base de Dulce que Roswell existió. no pasó, sí pasó. Bueno, Roswell es otro capítulo. Tenemos para otro capítulo. Otro capítulo. Va. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Betty empieza a tener sueños recurrentes durante 5 noches consecutivas, sueños de lo que le pasó. Y entonces ella empieza a notar lo que está pasando. Y ya con esta información, por contactos que empieza a tener y por gente que empieza ahí a platicar con ellos, los contactan con un doctor que es Benjamin Simon. Y él es un neurólogo y psiquiatra en Boston que es especialista en trauma postbélico. Él acepta tratar a los Hill porque, bueno, Betty tiene este tema, pero Barney tenía serios problemas para dormir, tenía ya consecuencias físicas respecto a esto, porque parece que en la parte genital ya tenía como ahí
unas cositas, unas ampollas, lo que sea. Entonces ya había elementos como para decir necesitan ser tratados. El famoso estrés postraumático de la guerra. Además, mencionaste que Barney también tenía cierta historia como combatiente en la Segunda Guerra Mundial. De por sí ya traía un morralito cargado de cosas. Sí, que la gente que dice que obviamente que quiere tirar el caso, dicen, no, pues es que él estuvo todo el tema de la guerra y obviamente ese estrés postraumático y se imaginó todo este tema. Sí, pero Betty, ¿qué? Exacto. Ella no fue a la guerra. No, y ella dio más elementos que él. Ok. Entonces, vamos para allá. Obviamente lo que sucede a continuación es que empieza el tema de la hipnosis, que también es un tema por el que mucha gente quiere tumbar el caso, porque obviamente pues están hablando de que pues fue bajo hipnosis todos los datos que dieron. Entonces, digamos que lo quieren tirar alegando que quizá estas imágenes son producto de pensamientos inducidos, ¿no? Por la propia terapia de hipnosis. Exacto. Pero lo que la gente la mayoría no sabe es, y Betty lo dice en una entrevista, es que es una hipnosis médica. O sea, no es una hipnosis de un hijo de vecino que se le ocurrió que esta era una buena idea. No, estamos hablando de que estaba a través de un médico que estaba haciendo todo el proceso y que yo vi las hipnosis y ahorita platicamos de ellas. Pero él trataba de inducir la menos cantidad de información posible. Además, no sé qué tanto influye esto, pero lo cierto es que la hipnosis actualmente sí es reconocida por la comunidad médica como parte de tratamientos a nivel psicoterapéutico, a nivel psicológico. O sea, sí tienen una base. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? Pues obviamente viene la hipnosis y aquí es donde el tema se pone, pues si bien, no sé si denso o no denso, es complicado porque si bien en algunos momentos de las hipnosis parece que les da un terror increíble, hay momentos en los que ellos mismos se contradicen en lo que están mencionando y ahorita lo platicamos. Perdón, paréntesis, me haces recordar mucho la película que platicábamos en el capítulo anterior de Aliens, del Cuarto Contacto, donde hay escenas, secuencias de hipnosis propiamente, donde ves a los protagonistas sumidos en un terror profundo, derivado de este tipo de terapias, de este tipo de acercamientos a su psique. Sí, justo. Entonces, vamos a los hechos y ahorita platicamos de lo que es mi percepción con el tema de la hipnosis. En el relato de Barney, él habla primero de que después de haber visto los zumbidos, él vio acercarse las figuras hacia el automóvil, que vestían unos uniformes negros ajustados, con unos cinturones ahí finos. Él recuerda que mentalmente le estaban transfiriendo pensamiento. No habla de telepatía, habla de transferencia de pensamiento, en donde le decían qué es lo que tenía que hacer y él no se podía rehusar, negar a hacerlo. Dentro de la nave, pues lo llevan a una sala que tiene una iluminación suave, lo acuestan en una camilla metálica, le examinan la piel y le introducen una especie de copa en la ingle, y ahí es donde entró en el tema de por qué tenía como esas marcas o esas dolencias en la zona genital. Ahora, ¿cuál era el objetivo de recolección de esperma? Creo que se equivocaron un poco en cómo hacerlo. Y luego nuestro compa era de raza negra y todos sabemos. No es ninguna información nueva, todos sabemos. El método no fue el más adecuado.
Hubiera sido menos invasivo otra cosa. Seriedad, señor, seriedad. Discúlpame, no pude evitar ese chistazo aquí. También le inspeccionaron la boca y los dientes. Otra cosa curiosa es que le quitan los dientes porque él perdió los dientes. Entonces tenía una prótesis. Entonces se los quitan. ¿Vale? Esto va a ser cosa curiosa después y chistosa, pero ahorita... O sea, ya no tenía su dentadura natural cuando ya lo no. abdujeron. Exacto. Ok. Chale, qué manchados. Pero lo peor viene después. A ver. Ahora switchamos a Betty. Y Betty dice que ella es conducida por el líder a otra sala en donde le revisan los ojos, los oídos, la nariz, bla, 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 todo. Le toman muestras de las uñas, por ahí le raspan un poquito la piel para una muestra, le cortan unos mechones de cabello, y aquí se pone denso el examen, o sea, este ente le mete una aguja de entre 10 y 15 centímetros en el abdomen. A la madre. Para ver si tenía una prueba si estaba embarazada, era una prueba de embarazo. Oye, compa, hay pruebas ponte de sangre. A investigar, oye. Nuevamente, los grises no son precisamente los más avanzados tecnológicos, oye. O al menos no los más ortodoxos. Malditos salvajes. Oye, había otras maneras. Sí. Con que hubieras puesto el oído ahí, hubieras escuchado el corazón, hombre, del bebé. Oye, no seas así. Obviamente, pues ella grita de dolor, porque pues, es una aguja de 10, 15 centímetros. Sí, no creo que de felicidad. Y ella cuenta que el líder le pone la mano en la frente, en sus ojos, y entonces el dolor desaparece. Cosa curiosa, ¿no? Y entonces es donde viene el tema de Betty, que totalmente diferente bueno, cosa curiosa. A Betty la dejan hacer lo que se le plazca, pero a Barney lo tienen completamente sedado, entre comillas. No lo dejan hacer nada ni moverse. En observación. No, o sea, en estado catatónico. Como catatónico. Okay. Exacto. Ajá. O sea, no lo dejan moverse. ¿Por qué razón? Bueno, yo puedo pensar que tal vez porque ellos describen que los humanoides estaban entre 1.20 y 1.50 de altura. Obviamente un fregadazo de este cuate les hubiera roto el cráneo, ¿no? Sí, por supuesto. Porque aparte los describen como justo el gris, el gris. La imagen clásica del gris. Manos largas, la cabeza grande, ojos almendrados, bla, bla, bla. Y entonces... Yo conozco un señor así. Delgadito, cabeza grande, manos largas. Vende esquites. Y garbanzos los sábados. Lo bueno que ya no lo dejan salir. No, serio. Por favor, señores, seriedad aquí. Entonces, como a ella le permiten andar por ahí vagando y haciendo cosas, se platica de un par de cosillas. Hablan de que ella le pregunta al líder de dónde provienen. Y entonces él le dice, no, pues venimos de aquí. Y le muestra un mapa. Y ella, ¿y eso dónde es? No, pues que no sabes dónde estás o cómo. En la regresión, en la hipnosis y en la regresión, ella logra hacer el dibujo de este mapa, que es súper controvertido porque años después de que murió Barney, se identifica entre comillas, lo voy a poner porque pues, obviamente es un tema bien complejo o sea, no se puede asegurar, pero parece ser Zeta Reticuli. Ahora, ahorita entró este tema, ¿no? Sí. O sea, le muestran un mapa espacial lleno de... Sí, como de viajes. De galaxias. Sí, porque le muestran y le dicen, mira, hemos viajado a tal lugar, hemos estado aquí, bla, bla, bla. Y entonces ella, pues como que interpreta, pues dice, bueno, pues sí, está padre, pero pues yo no entiendo en dónde estamos. ¿Cuál es el punto de esto?
Zeta Reticuli no nada más está hablado en este caso de Betty Barney Hill. Está hablado en el caso de Roswell y en un par más. Y si no estoy mal, y ahí discúlpenme porque luego mi memoria en temas de los nombres es bien complicado y por eso tengo que anotar los nombres. Pero si no estoy mal, en el caso Serpo también está incluido este tema de Zeta Reticuli, que es donde, bueno, es caso para otro capítulo. Sí, pues no, hay muchísimos casos. Pero y tú ya firmaste contrato, para todos, entonces ya te chingaste, No te vamos a pagar nada, pero bueno. Ya firmaste. ¿cómo no? Aquí hay una cheve en mi mano. ¿Te acuerdas esa vez que andabas tomado y firmaste un hoja en blanco? Sí. Ahí. No era para venderle mi alma a alguien. Pues ya lo hiciste. Oh, caray. Entonces estás queriendo, o bueno, no queriendo, lo que nos compartes pareciera ser, o nos dirigiría a pensar que muchos de estos encuentros, específicamente con los grises, nos remitirían a concluir que vienen de esa misma zona. Sí, de Zeta Reticuli. Ahora Zeta Reticuli son 2 estrellas que están muy juntas. Y entonces, bueno, esto es por el otro caso, pero si quieres luego lo platicamos. Pero, sí, por supuesto. Pero en detalle, no entrando a detalles, es que con el caso Roswell se trae que la gente, como 10 personas, si no estoy mal, no recuerdo muy bien ahorita, se llevaron hacia Zeta Reticuli. Y entonces es ahí donde sabemos que pues están los 2 soles y tal. Pero bueno. Como en Tatooine. Exacto. Bueno. Como en Tatooine. En Tatooine. Pues, Tatooine tiene 2 soles. Ah, sí. Y luego yo todavía. Sí. Como... Ya te burlaste el episodio pasado de mis referencias, güey. Maldito ñoño. Ay, pero así, ¿qué horas traes? Ok. Perdona, los escuchas, van a escuchar un ruido que es de Zeta Reticuli, justamente. Hay 2. Exacto, hay son los 2 grises. Sí, pues, a ver, es Que viernes. van llegando unos grises. Más bien unas doradas, yo diría que. Hermoso. Ya ni me acuerdo dónde me quedé. Ya ven cómo son. No, discúlpanos, señor. Estaba Betty hablando. Ok, estaban ok. mostrando el mapa Sí, estelar. Sí, el mapa. Y entonces, de repente llega el auscultador, el compa que andaba ahí como queriéndole sacar la descendencia a Barney. El mano larga. El mano larga. Y le intenta mover la dentadura a Betty. Y Betty dice, oye, espérame, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué la tuya no se quita y la de él sí? Y entonces ella trata de explicarle al gris que pues él tiene una dentadura postiza porque la perdió, pero ella no. Y entonces, pues ahí entran en un dilema filosófico estos cuates porque pues no entienden de qué estamos hablando, ¿no? ¿Tan chafas están? ¿Cómo que? Sí, carnal. ¿Cómo que se te cayeron? Bien complicado ese tema. Entonces, bueno, al final, lo más debatible del caso es lo del mapa. Eso es lo más debatible y lo que siempre quieren con eso tumbar el caso, porque obviamente hasta Carl Sagan estuvo metido en ese tema, en donde dijo él que pues eso ni de chiste era Zeta Reticuli, porque pues estamos hablando de que hay un montón de lugares en el universo que se parecen justo al mapa. Y entonces es como de, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Es improbable que sea Zeta Reticuli. Pero bueno, entramos siempre en el tema de las curiosidades de, pues no es la única ocasión en la que se ha hablado de Zeta Reticuli. Sí, o sea, el hecho de que diferentes casos compartan elementos en común, con la variación de tiempo, la variación de distancia, las personas que pues para nada se conocen unos con los otros y probablemente en muchos casos ni acceso hayan tenido en su vida a la información de esos casos, pues da que pensar, da mucho que pensar. Sí, y bueno, ya al final, pues obviamente después estuvieron involucrados pues John Fuller, que fue el periodista que hizo una entrevista extensa y que publica el libro de Interrupted Journey en el 66, que es
el testimonio completo. Marjorie Fish, que es la profesora y astronauta que dijo que pues en el 69 que ella logra identificar cuál es que ella reconstruye el mapa que hizo Betty en el 69. 61. Y en el 72 es cuando pues ella dice que es el sistema binario de Zeta Reticuli. Y pues de ahí en fuera pues han habido series de televisión, han habido películas que están basadas en este caso, como la de UFO Incident, o como incluso muchos programas documentales. Ahora, ¿qué yo veo en el tema de la hipnosis? Y yo me eché la entrevista de Betty y la hipnosis de ambos. En el caso de Barney, hay una parte que sí sientes el terror en su voz. O sea, no hay forma de que eso sea actuado. Él habla de que cuando este ser le está transmitiendo las ideas, él, o sea, dice, quítame estos ojos de encima, porque parece que sus ojos se están clavando en los míos, y o sea, lo grita, está en un terror absoluto. Obviamente el doctor le tiene que decir, no, tranquilo, estás aquí a salvo, tal. Pero el terror es increíble. Pero a su vez también él dice que pues que de repente él alcanza a ver como que el alienígena está pues medio sonriendo, que no tiene una cara como de así de te voy a hacer, o sea, como una actitud agresiva. Exacto, sino que pues ahí medio sonriente, tratando de ¿Como de calmarlo? Como de calmarlo. Ahora, lo que yo te decía es que yo creo que al final ellos, como pues en la nave, obviamente se estaban protegiendo de Barney, porque pues estamos hablando de un cuate que pues obviamente les hubiera roto, que físicamente era más físicamente grande y era fuerte mucho que más fuerte que ellos. Y que además se puede quitar los dientes. Aventárselo en un ojo, ¿no? Órale, ahí te va. Y ya ves que están ojones. Como boomerang, compa. Entonces, pero sí se nota claramente que tiene un miedo cuando él habla de cuando el alienígena está como transmitiéndole este pensamiento. O sea, sí es un terror absoluto. Pero, te digo, de repente él dice, bueno, pues es que como que me están sonriendo, pero pues me llevan a fuerza. Ahora se sabe, bueno, después de la hipnosis más bien, que el tema fue que se lo llevaron a fuerza. Y entonces los binoculares y los zapatos, en el caso de los binoculares se rompieron porque se atoraron. Y los zapatos porque pues, lo llevaban arrastrando. Entonces pues, se le tallaron la parte. Sí. Y en el caso de Betty, en muchos momentos ella está llorando en la hipnosis. O sea, todo el tiempo está llorando. Entonces, ella después en una entrevista dice que pues ella estaba muy contenta y que pues les dijo que hasta si querían que regresaran y tal. Sí, pero durante la hipnosis ella estaba llorando. Entonces, a lo mejor de primera instancia, ellos tuvieron muchísimo miedo y conforme iba pasando el tiempo, pues ellos tuvieron, la cosa fue cambiando un poquito. Ahora, ¿por qué en el caso de ella pienso que la experiencia fue diferente? Pues porque ella tuvo libertad absoluta de ir y caminar, ver que por ahí había un libro, se lo quiso llevar, no la dejaron, le enseñaron lo del mapa, tal. Entonces, sí, ella no representaba ninguna amenaza para ellos, no, o cuando menos que ellos creyeron. Pero el otro cuate, pues obviamente una experiencia súper traumática, porque él nada más estaba ahí como todo todo impávido. Sí, en un estado de tensión, en un estado de resistencia. Ahora, ¿qué pasó después de todo esto? Pues obviamente fueron ridiculizados, obviamente pues perdieron credibilidad, obviamente Barney pues murió muy, muy poco tiempo después, y pues obviamente no siguió con su tema del activismo. Betty pues mucho, o sea, todo este tiempo ella pues estuvo diciendo que no cambió la historia,
estuvo diciendo casi siempre lo mismo, salvo así finísimos detalles que a lo mejor pudieron haber cambiado la situación un poco, pero la realidad es que ella durante muchísimos años estuvo manteniendo el mismo speech, la misma información, tal. Y bueno, ya es bien sabido que hoy tú no puedes mantener o sea que tú una historia que has contado varias veces, aún así te puedes equivocar en detalles, porque pues si no lo viviste, pues entonces tú va cambiando esta... No, incluso si lo has vivido, puedes modificar datos por asociación, incluso hasta encuentros similares que has tenido, por ejemplo, cumpleaños, ¿no? Sí, y eso es cuando lo has vivido, pero Sí. cuando es una historia inventada es mucho más grande la posibilidad de que cambies cosas. Sí, y que te equivoques, o exacto. que pongas de más, que quites cosas. Exacto, que conforme la vas contando no te das cuenta y ya le metiste ahora, pues que no eran 7 marcianitos, eran 15, que no sé, que la luz no era blanca, ahora era amarilla. O sea, ese tipo de cuestiones por supuesto que se pueden ir deformando con mayor posibilidad si inventaste la historia, y más con el paso del tiempo. Sí, claro, sí, es una forma fácil de descubrir a los mentirosos cuando inventan las cosas. Cuando sí te pasaron en la vida real. Sí, justo. Entonces, pues obviamente este tema de la ridiculización y todo no es una cosa que solamente a ellos les haya pasado. Esto le pasa a todos los que cuentan una historia de abducción. Ya hablemos del que quieras. Que sí parece que tiene una exposición mediática y tal. Pues sí, pero el objetivo del gobierno siempre es desacreditar y decir que nada de estas cosas pasaron, y entonces eso significa que siempre que alguien habla del tema, pues siempre en automático dicen, pues eso nunca pasó, están bien locos, no saben de lo que hablan, y eso pues no solo le pasó a ellos, le ha pasado a pilotos, le ha pasado a quien tú quieras. Sí, a medio mundo. Entonces, a mí, ¿qué me queda de esta historia? Pues lo principal es, yo no veo necesidad alguna de que ellos hayan inventado una historia como estas. No veo necesidad de que ellos se hayan inventado. Y tampoco, o sea, y con las cosas que pasaron y con lo documentaron y que la gente se enteró en inmediato, y estamos hablando de gente del gobierno que, pues en ese momento no era como hay que cerrar la boca. O sea, documentalo todo. Hoy en día sabemos que el gobierno no hace eso. O sea, simplemente calla primero y luego investiga, no al revés. Exacto. Entonces, en este caso, pues ellos se volvieron mediáticos, pues o sea, mucho después, o sea, 2-3 años después de esto. Entonces, creo que sí es una historia que tiene sus bases como muy firmes, pero pues como todo, no se puede decir que realmente pasó, ¿verdad? Muy bien. No pueden confirmar ni negar el suceso. Exacto. En palabras de los que se encargan de darles noticias por parte del gobierno. No puedo confirmar ni negar. Muy bien. Wow. Pues de verdad qué historia tan interesante en la que nos compartes esta noche de viernes, que es sin duda pues deja mucho a la curiosidad, a la reflexión respecto de todos los elementos que comparten estas, o que dieron estos protagonistas, en este caso de abducción. Y pues como siempre en este tipo de casos, pues quedan a la orden de cada uno el saber qué es lo que extrae, qué es lo que se queda y qué tanto es confiable. Yo creo que hay elementos bastante interesantes para, si no tener la certeza, sí para poder ahondar en la búsqueda de la verdad del mismo, desde las propias características tanto de los protagonistas como de la manera en la que suceden los hechos y de forma posterior se van narrando. Yo, pues como como en la intervención pasada que tuviste en el capítulo pasado, pues no me resta más que darte las gracias. De verdad es un capitulazo el que nos acabas de regalar, con
con miras a los siguientes capítulos, que como te dije, pues ya firmaste contrato, ya te chingaste cuando menos un año. El buen Kenny ya lo sabe también, ya también está fichado por casi un año más, entonces pues nos vamos a seguir viendo por aquí. No sé, Kenny, conclusiones que tengas de esto. Pues yo creo que el que los hayan ridiculizado en su momento, creo yo que fue más como por miedo. No digo el gobierno, digo la gente, la sociedad civil en general. Creo que el temor a lo desconocido es más grande que el temor a lo conocido, y el aceptar este tipo de acciones o de sucesos, anécdotas, etcétera, pueden derrumbar fácilmente creencias establecidas, y me parece que ese es el temor primordial, ¿no? Es que si esto es real, entonces toda la base de mis conocimientos quedan en tela de juicio y quedan en algo que puede ser una vil falacia, y me parece que eso es lo que más miedo le da a la población civil. Es cuando suceden casos así de extraordinarios, pues dan a conocer justamente lo frágiles que son nuestras convencionalidades, ¿no? Lo que conocemos como tal. Yo creo que sí pasó. Ya en observando fotos del universo y de cosas así, pues te das cuenta que nuestra galaxia es que lo que nosotros vemos en el manto estelar como estrellas pueden ser galaxias que están lejísimos de nosotros y que están llenas de más y más y más. Entonces da miedo conocer todo ese, o desconocer todo. Más bien. Yo también, como el legendario Fox Mulder, quiero creer. Sí, cómo no. Ay, que van a regresar, pero por ahí está apenas un chisme. No digas nada. Apenas hay un chisme con eso. Teoría de conspiración. No digas nada. Pues bueno, no sé, bueno, nuevamente muchísimas gracias. ¿Qué es algún mensaje final? Veo que ya tienes una red social que diseñaste justamente para el programa. Compártela y algún mensaje que quieras dar. Sí, pueden agregarme en Instagram, que es KES-U70. Qué nombre tan difícil, güey. Yo he puesto queso blogs o no sé, güey. Queso Plies. Lo siento, pero obviamente el U70 viene de UFO, ¿no? Por supuesto. Sí. Está bonito. Entonces, pues agréguenme en Instagram, ahí estoy posteando cosas. Justo hoy que es viernes voy a subir las imágenes sobre ahí los dibujitos y cosas que salieron del caso de Betty Barney Hill. Y por ahí pueden checar cómo está algunas cosas que platicamos. Perfecto, Kenny, ¿no? Tus redes. Una vez más mis redes sociales. Así es. Sí, como Red Zombie Ink and Art, ya saben, en Instagram y Facebook. Ahí pueden cotizar tatuajes y ver lo que hago. Y nuevamente invitarlos a la exposición colectiva que voy a tener en el Centro de Arte Emergente, que está a espaldas de la Biblioteca Gómez Morín, ahí en el centro de la ciudad de Querétaro. Ya cómprenle algo, se muere de hambre. Y pues ya, nada más eso. Cómprenle a su artista favorito, por favor. Sí, no sean gachos. Perfecto. Pues yo les comparto las redes sociales del programa. Nos pueden encontrar en Instagram como La Lengua de Orfeo, La Lengua_de Orfeo. Semana con semana y cada tercer día estamos subiendo imágenes referentes a cada uno de los capítulos tanto de leyendas como de cuentitos, como los de monstruitos y leyendas, y ahora los especiales de encuentros cercanos de un tercer tipo, que por si no se dieron cuenta, el tercer tipo es aquí el buen Kes, y que nos va a estar acompañando de manera periódica, e incluso yo creo que lo vamos a tener de invitado en varios de los episodios de Monstruitos y Alimañas, porque aparte se acerca una época bastante interesante en Halloween, donde hay mucho que contar. ¿Qué más les puedo decir? Denle seguir, por favor, al canal de Spotify. Comenten en la sección de Spotify, ahí pueden comentar si le dan clic al episodio.
hay una zona de comentarios, también pueden hacer sugerencias, etcétera, etcétera. Y la otra, Pelón, hay que recordarles el correo porque Sí. una de las cosas que queremos hacer es que si nos quieren compartir fotografías y, bueno, paréntesis, ya hemos tenido varias personas Así que nos es, han compartido así es. fotografías. Así es. Por ahí alguien me compartió una de Suiza que tiene un ovni por ahí. También alguien A mí me hicieron llegar una fotografía, una escucha de aquí de la ciudad, de un objeto extraño en los cielos de San Joaquín. Ujú. Bastante Órale. interesante. Y ya también he tenido varias personas que me han mandado que pues, ellos tienen propias historias propias, perdón. Entonces, valdría la pena que lo manden al correo Sí. para que ahí nos adjunten fotografías, todo y nos platiquen hechos. Y no estaría nada mal porque después podríamos hacer un episodio de cuentitos que nos trajeron los... Por supuesto. Y compartir esas Por imágenes supuesto en que el Instagram. Les recuerdo el correo es lalenguadeorfeo@gmail.com. Y pues vaya, creo que ya no nos queda, una vez que hemos agotado las invitaciones a que nos sigan, no nos queda más que agradecerles el favor de su atención, recordarles que se laven los dientes, que cuiden sus dientes para que no espanten a los aliens, A los grises. a los grises. Y pues vaya, de esta manera es como concluimos este especial de La Lengua de Orfeo, encuentros cercanos de un tercer tipo. Mi nombre es Juan Luis Venegas y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.